Buenas tardes a todos, señores y señoras, o señoras y señores, que es la fórmula habitual. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Muchos ya nos conocen, muchos son directivos, amigos habituales, los demás también amigos por supuesto, pero probablemente sea la primera vez que acudís a esta casa regional, que es, permitidme que lo comente en unos minutos, pues la más antigua de cuantas hay repartidas por el mundo. En estos momentos debe de haber unas 700 y pico, lamentablemente son instituciones que están en crisis, se crearon en el siglo XIX, algunas como esta, que es la decana actualmente, otras en el siglo XX, pero los avances en los medios de transporte pues han hecho que de alguna manera no tengan el mismo sentido, y otras razones también, hasta el punto de que el fenómeno migratorio pues ahora prácticamente se circunscribe a los procesos internacionales y no internos a nivel español, como se ocurría a finales del XIX con estas comunidades de nacionales, según se llamaban en la época, de asturianos, de gallegos, etc., ¿no? Sed todos bienvenidos. Hay en el público pues un nutrido grupo de jóvenes que echamos de menos particularmente porque nuestras instituciones han envejecido considerablemente. Esto habla de la fidelidad, de la lealtad institucional, del apego a estas casas, al ambiente, al espacio, convertido en un verdadero lugar propio para muchas personas, pero los jóvenes, pues quizá por las dificultades que se atraviesan en estos momentos y también por la facilidad para llegar a Asturias, etc., no tienden a vincularse en la misma cuantía. Yo tengo que decir que estas son instituciones, singularmente el Centro Asturiano de Madrid, con un gran compromiso social, cultural. Tenemos un programa muy variado. Si queréis visitar nuestra página, ya se ha colgado incluso la programación de junio, con una semana entera dedicada a la música, otra semana grande y, en fin, el sinnúmero de actos que tenemos en junio culmina con una fiesta que se celebra desde hace aproximadamente 100 años aquí en Madrid, que es el Día del Bollo, que se desarrollará en nuestra quinta Asturias, un verdadero rinconín de Asturias en la capital de España, a 25 kilómetros por la carretera de Extremadura. Ahí estáis todos invitados, mirad la programación y seréis muy bienvenidos también. Hoy nos convoca, como es sabido, ellos lo explicarán mucho mejor, pues una presentación y una actuación también musical de la Asociación Cultural de Teatro Musical de Madrid. Está con nosotros una muy buena representación y tengo el nombre aquí del presidente, a mi derecha, Omar Atxundia, que luego explicará mucho mejor y distribuirá la palabra como considere oportuno, pero yo tengo que agradecer pues, que nos hayáis elegido para hacer este acto de presentación y también de actuación musical, y permitidme que comente que Acten es una organización no lucrativa que se dedica particularmente al teatro musical y a su difusión tanto desde un punto de vista profesional, académico y cultural. El centro tiene mucha relación con el teatro, no sé si lo sabéis, Omar, y desde ti a todos los componentes, que contamos con un grupo que con carácter altruista, como todo lo que hacemos aquí en esta casa, con carácter generoso y altruista, pues un grupo de teatro que lleva por nombre Señaldá. Señaldá es un hermoso término asturiano que significa añoranza, emparentado con la morriña, también con la saudade de los portugueses y de los brasileños, y de alguna manera habla de esa nostalgia que experimenta el emigrante cuando está lejos de su tierra, aunque nosotros los asturianos solemos llevar siempre, como aquel viajero, un poquitín de tierra en nuestro corazón, ¿no? De tierra asturiana. Y entonces, este grupo Señaldá, que hoy yo hubiese deseado que nos hubiera acompañado su director, Miguel Moreno, no ha sido posible para que él ocupase este lugar, pero era imposible por otros compromisos. Se creó en el año 88, ya tiene una larga trayectoria y periódicamente nos deleitan con actuaciones teatrales. Estáis invitados, son actuaciones gratuitas a que también acudáis. Por ejemplo, el sábado pasado, el sábado y el domingo, para ser exactos, se representó en este mismo escenario en que estamos la obra No hay ladrón que por bien no venga,
una obra pues en un tono jocoso, muy divertida, nos reímos mucho y entonces pues queremos que hasta donde sea posible estrechemos nuestros lazos culturales, nuestros lazos por amor al teatro y de todo tipo. De manera que nada más, muchas gracias por acompañarnos, todos los que habéis venido, también todas las personas que me acompañáis en la mesa, y sin más cedo la palabra al presidente de Acten, Omar Atsundi. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, lo primero agradecerte a ti, Valentín, y a Isabel Ochoa también, y que nos hayáis acogido vosotros aquí en el Centro Asturiano, porque para nosotros siempre es una oportunidad hacer conferencias en todos los lugares que podamos, así que bueno, esta es la segunda. Acabamos de arrancar con este proyecto tan bonito que es la Asociación Cultural de Teatro Musical de Madrid, y bueno, en este caso no voy a hablar mucho porque tenemos una mesa bastante amplia y un tiempo muy corto. Solo diré que bueno, que como bien indica el nombre, es la Asociación Cultural de Teatro Musical de Madrid, y lo que pretendemos es sobre todo difundir la cultura del género y traer o intentar traer producciones de fuera que la gente, no producciones porque nosotros no somos productores de momento, pero sí que aquellos productores que estén por ahí pululando y que quieran soltar, hacerles un poco saber, conocer, porque es lo que pasa un poco en España, ¿no? Que tenemos un desconocimiento muy fuerte de lo que es el teatro musical, y solo conocemos los musicales de siempre, ¿no? Mamma Mía, Jesucristo Superstar, Gris, algunos de Disney que están trayendo ahora, que por cierto, gracias a Stage Entertainment y a Son Produce que están trayendo cosas, y sobre todo Son Produce que está apostando por cosas nuevas, como Priscila, por ejemplo, ahora van a traer Billy Elliot, el musical, y bueno, pues poquito a poquito. Nuestra intención es que desde aquí vayamos culturizándonos un poquito más y enseñando un poquito más tanto al público como a profesionales del sector que hay algo más allá, más bonito, que hay muchos estilos diferentes para cada uno de nosotros, porque claro, también nos hablan de teatro musical y es como, ¿qué es eso? Oh, ¡qué pereza! Pero sobre todo también muchas veces es el desconocimiento, entonces nuestra principal labor es esa. No voy a extender mucho más. Voy a ceder la palabra a mi socio y compañero Gonzalo Fernández Monte, que es el vicepresidente de la asociación. Todo tuyo, Gonzalo. Gracias. Está, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes. Yo siempre insisto sobre la importancia que tienen los socios en una asociación que bueno, es algo que podría parecer muy obvio, pero es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos cuando ponemos en marcha este tipo de iniciativas. Yo estoy metido en varias de este tipo. Es que parece que todo lo hace la junta directiva, ¿no? Que hay como un equipo de dirigentes que lo mueven todo, y los socios solo están ahí pues un poco para engrosar las arcas, nada más lejos de la realidad. Por eso hoy hemos querido que en la mesa sean mayoría socios particularmente activos que tenemos ahora mismo en la asociación y cuenten su experiencia. Entonces, bueno, simplemente voy a dar una información práctica a quienes podáis estar interesados en formar parte de la asociación. Hoy tenemos una oferta por la cual quien se haga socio hoy no tiene que pagar la cuota de ingreso, que son 10 euros, y bueno, solo tendría que asumir la cuota de lo que queda de curso académico, que eso también es importante, porque quien se haga socio ahora tiene la oportunidad de experimentar un poco esto, de ver lo que hacemos, de estar en contacto con nosotros pagando solo 3 meses y asistir a la Asamblea General, que la tendremos dentro de nada, dentro de un mes y medio escaso.
Entonces, bueno, os animo a todos los que podáis estar interesados que os acerquéis luego para haceros socios. Y sin más, pues quiero dar paso a los 4 socios que tenemos. Tenemos también a Alba Díez, ahí al lado de Omar, que es la secretaria de ACTEM. A mi izquierda está Guillermo Názara, que es el actual vocal de comunicación. Y en los extremos tenemos a Purificación y Elena Navarro, que son socias que, bueno, desde que conocieron ACTEM no han dejado de moverse y de plantear iniciativas que realmente están impulsando mucho la asociación y la verdad es que es impagable, ¿no?, toda esta iniciativa. Entonces, yo sin más quiero lanzarles una pregunta general, que cuenten un poco cómo nos conocieron, cómo se acercaron a ACTEM, en el caso de Alba, cómo se acercó al proyecto, con qué expectativas y qué les ha aportado la asociación desde entonces. Entonces, en el orden que queráis. Sí. Vamos a ver. Bueno, pues yo me voy a remontar en julio, hace 14 años, que Omar y yo nos conocimos, somos jóvenes por aquel entonces, y nos conocimos en un campamento en los Pirineos, y bueno, pues un día una marcha por la montaña todo el día y pasamos la noche fuera. Esto ya que estás destrozado, metido en tu saco al aire libre, y pues ya esto que estás hablando, ya relajándote y tal, para dormir. Y no sé cómo, conociéndonos, porque pues, en la marcha sí habíamos hablado, yo hago chin jazz, yo también, no sé qué, pues ya ahí empezamos a unirnos. Y de repente fue, no sé, hablamos de Ger, Sí. del musical Ger. ¿Conoces Ger? ¡Conozco Ger! ¡Conocemos Ger! Y recuerdo el momento de salir de nuestros sacos como gusanos. Porque nadie conocía. Porque nadie conocía a Ger, el darnos un abrazo y decir, por fin, alguien de mi edad, de mi entorno, alguien conoce el musical, conoce, ¿no? Y de ahí empezamos a hablar, los musicales que conocíamos, que no conocíamos, que pues nos mostrábamos el uno al otro y bueno, pues ahí empezó una bonita relación de amistad hasta ahora y bueno, pues fueron pasando los años, cada uno se fue formando en su terreno, yo soy más terreno lírico, pero bueno, hago un poco de todo. Y bueno, entonces claro, Omar me dijo, Alba, mira, estamos pensando en una asociación, tal, ¿quieres? Voy. Ya está, realmente no sabía muy bien dónde me estaba metiendo. Pero bueno, pues nuestra primera reunión de fundación pues ya explicamos todo, asentamos bien las bases y adelante, y está siendo un proyecto súper bonito. Que Omar me dijo, he conocido a una persona, pianista fantástica, bellísima persona, aquí tenemos a Gonzalo, que luego también tocará, nos acompañará. ¿Y por qué? ¿Por qué el aventurarnos en esta aventura y en este proyecto? Aparte de nuestra amistad, ¿no? Todo este camino que nos hemos ido formando, pues yo en mi vida me he dado cuenta que un pueblo tiene algo muy importante, que es la cultura, nuestra cultura, y en España, pues habiendo vivido cosas fuera de España y dentro, es muy escasa en muchas ocasiones, y más la artística. Y hay que apoyar, hay que ayudar, hay que fomentar, tenemos que ayudar a lo nuestro también, ¿no? Que muchas veces decimos, yo hablo en el ámbito clásico, ¿no? Que es en el que más me muevo, Mozart, Verdi, y en España tenemos compositores estupendos y muy poco conocidos, pero qué triste. También tenemos que ayudar a, no solo lo clásico, pues ahora este proyecto va enfocado más al teatro musical. ¿Por qué no acercar a la gente el teatro musical? Simplemente por cultura, por saber, porque es lo que es la riqueza que vamos a tener, no el dinero ni las propiedades, ¿no? O sea, nuestra riqueza para mí personalmente, a lo mejor para otra persona no, para mí es la cultura, y el apoyar este proyecto precisamente es por ello, pues, si puedo aportar un pequeñito grano de arena a ello, pues, estoy dispuesta.
ahora en el ámbito teatro musical y creo que es muy importante el poder acercar a la gente, aunque no sea músico, aunque no sea actor, aunque, pues el poder dar la oportunidad a los socios, bueno, los socios que podéis disfrutar de todo ello, pero también la importancia de los socios para poder sacar esto adelante, porque sin la ayuda de los socios, pues se queda entre nosotros y eso no mola. Pues nada, yo creo que no me quiero extender más. Yo creo que hablando de compositores, ¿no? Sí. Españoles y muy buenos, vamos a cederle la palabra a Guillermo Lázara. Maravilloso. Bueno, lo de muy bueno lo dice él, pero... No, yo lo de Actem lo conocí precisamente por redes sociales, por Facebook, que me puse en contacto con Gonzalo, que me había hablado de la asociación. Y precisamente tal y como comentaba Alba antes, lo que nos falta, en primer lugar en España, es mucha cultura de público. O sea, ahora tenemos, después de 15 años apenas, porque el teatro musical pues, llegó a España en 1975 con Jesucristo Superstar, pero ha sido en los últimos 15 años cuando en cierto modo hemos podido desarrollarlo un poco y que pues, pueda tener cierto tirón comercial, que puedan aguantar varios shows y aún así tenemos pues, 3, cuando en otras ciudades pues, tenemos 40 obras en escena, ya sean de gran formato y pequeño formato, pero digamos que hay industria, cosa que no tenemos. Eso, en mi caso como compositor, te dificulta mucho porque ¿quién quiere producir en un sitio, o sea, en una ciudad, en un país donde no hay la suficiente cultura? Necesitamos fomentar el teatro musical y también gracias a esta asociación también, por ejemplo, hace poco hicimos un concierto con un grupo que está vinculado a Actem, que es Broadway and Forth, donde tanto Dani, que luego cantará con nosotros, como yo pudimos estrenar obras nuestras. O sea, no deja de ser un altavoz para los artistas que no tenemos otro medio, porque es que no hay, yo entiendo perfectamente que una gran productora no se va a arriesgar cuando no hay suficiente público que se quiera potenciar para poder consumir lo que tú hagas. Gracias a esto podemos potenciar el teatro musical, crear una mayor cultura de público y que los artistas pues, podamos dar a conocer nuestras obras que de otro modo no podríamos en España. Y poco a poco pues, lograr que el teatro musical, que empieza a haber un gusto por parte del público, hay actores cada vez mejor formados que han estado fuera, que tienen pues, las dotes que se necesitan para el teatro musical, pues podamos hacer más producciones y gracias a esto pues, que el teatro musical llega a ser pues, un referente también en España como ha sido en otros países, no solo en Broadway y en Londres, sino también, por ejemplo, Alemania, que hay, por ejemplo, siempre hablamos del ejemplo de Alemania porque hay un pueblo precisamente que durante 20 años han creado un teatro en concreto para un musical que es Starlight Express y que se llena y que todo el mundo, o sea, de todas las partes del mundo van a verlo. Se puede hacer, lo que pasa es que necesitamos fomentarlo, como ya decía, que el público se interese y que tengamos este altavoz para poder crear también producción propia, que es muy importante para fomentar un género en España o en cualquier país. Si queréis continuar las hermanas, vamos hacia adelante. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Venga, Espérate. hola, buenas tardes. Que parece el eco. ¿Qué? No, venga, yo. Venga. A ver, yo os quiero dar las gracias de que estéis aquí esta tarde porque a mí me parece muy importante que la gente esté unida cuando tiene inquietudes comunes, ¿no? Quizás aquí no haya muchos profesionales, pero no hay que ser profesional para que a uno le gusta una cosa, apueste por ello y ayude, colabore, etcétera, etcétera. Yo conocí a Actem de una manera muy casual y fue por las redes sociales. Entonces yo vi que presentaban su asociación en la Facultad de Geografía e Historia, a una hora un poco rara, pero a mí me atrajo mucho el que hacían estos chicos, ¿no? Yo allí me presenté y inmediatamente hubo como un amor a primera vista, porque vi que era lo que de verdad puede ayudar al teatro musical, a los aficionados,
y a la gente que en general le puede gustar el género. No hace falta que sea un musical de Broadway, pero bueno, también puede estar la zarzuela y pueden estar otros géneros que entran perfectamente en el musical y también se hace además. Con lo cual, pues bueno, yo inmediatamente tomé riendas en el asunto y empecé a trabajar casi sin ser socia, ¿no, Gonzalo y Omar? Yo les propuse una serie de actividades, esas actividades se han cumplido, se han realizado, lo cual quiere decir que hay mucho interés por conocer y por profundizar un poco en el tema. Y simplemente os animo a que hagáis algo que os gusta, que os divierte y que además llena mucho tiempo de la vida, ¿no? El escuchar, el asistir, el colaborar y en cierta manera pues divertirse, que es lo que consiste el que un socio se asocie, o a lo mejor no se asocie, a divulgar esto que creo que es el objetivo de todos los que estamos aquí, ¿no? Así que nada, yo ya termino. Venga, la repetida. Buenas tardes. A mí me queda muy poco que decir sobre esta mesa y los integrantes de esta mesa, porque yo cuando les conocí me di cuenta del grandísimo talento que hay en España y del que no somos conscientes en absoluto. Y es triste, porque realmente hay gente por todos los rincones de España que son unos grandísimos artistas. En España, como desgraciadamente pues el arte es una cosa que es la subcultura, pues no se promociona y hay muchísimas dificultades para poder salir adelante. Con lo cual esta asociación tiene una misión, unos objetivos que nos vamos a proponer entre todos y que los vamos a cumplir. También quiero deciros que los musicales es un género de una raigambre estupenda, porque en España tenemos los antecedentes de las zarzuelas y todos conocemos las zarzuelas. Bueno, asturiana es Marina, ¿no? Que es Marina, ¿no? Marina es asturiana, ¿verdad? Los musicales es un género que engloba todo, como lo englobaba también la zarzuela. Música, baile, buenos libretos, porque hay libretos de musicales que son espectaculares, con un contenido muy bueno y que luego son transcritos con una música también excelente. Entonces no hay que perder de vista el musical, porque es una obra tan completa que puede llenar muchas facetas de la vida de la gente que está esperando un acontecimiento de teatro que no sea solo teatro, que no sea solo música y que no sea solo cantar. Entonces todo lo engloba. Esta asociación, pues lo que vamos a conseguir entre todos, porque esto llevamos mano a mano, es tener socios que, además de apoyar las iniciativas que nosotros tengamos, sean partícipes de ellas. Es decir, los socios también tienen que ayudar a hacer cartelitos, a mandar cartas, a inflar globos. Tendremos que ir todos pues a un hospital a cantarle a los niños, tendremos que ir todos a una manifestación contra el IVA cultural, y todos tendremos que estar juntitos. Y si vosotros nos ayudáis, que aquí que somos poquitos, pero yo creo que vosotros vais a hacer una voz de eco hacia vuestros familiares, amigos, personas que conozcáis que les interese el teatro musical, pues aquí estás Azten y aquí estamos todos nosotros para que cuando queráis pues nos acompañéis. Muchas gracias. Como habéis sido tan rotundos todos y lo habéis dejado así, pues yo creo que podemos pasar, ¿no?, a la parte musical. Bueno, varios de los componentes de Acten, como ya ha comentado Guillermo, tenemos una agrupación que se llama Broadway and Fourth. Broadway and Fourth porque es un juego de palabras, Broadway con la cuarta, porque en verano, este es un dato importante, el verano pasado salió una noticia donde Julia Gómez Cora, directora de Stage, comentó que Madrid era la cuarta ciudad del mundo que movía más dinero en materia de musicales ahora mismo. Un dato muy preocupante si tenemos en cuenta que el gran desfase que hay, la gran desproporción que hay entre ese
esa posición privilegiada, ¿no? La cuarta ciudad del mundo, y realmente dónde está el lugar que ocupa en la cultura este género, ¿no? Entonces, bueno, da mucho que pensar y bueno, a raíz de esto pues llamamos a nuestra agrupación Program Forth porque siempre queremos que la música esté presente en todas las actividades que hacemos. Tratamos de que haya una parte de música o de audiovisual, porque realmente para lo que hemos creado la asociación, ¿no? Para difundir. Quiero comentaros también, tenéis algunos flyers de la asociación en las mesas, por si os interesa conocer más. Está la dirección a la página web, acten-madrid.com, y bueno, y reitero las gracias por venir. No sé si queréis añadir algo. No, que... Vamos al lío. Vamos a colocar un poco esto, primero por si queréis ir al baño o haceros socios. Aquí tenemos los papeles. Vamos a mover un momento la mesa, vamos a preparar esto y nada, 2 minutos. Bueno, como hemos dicho antes, nosotros aparte de la asociación tenemos una compañía que hemos creado, bueno, ya sabéis que era con el nombre, que se llama Broadway and Forth, Broadway con la cuarta, así que poco más que añadir. Este es un poco el repertorio que llevamos nosotros en nuestros conciertos y en nuestros bolos. Normalmente no hacemos musicales al uso que sean conocidos, sino todo lo contrario. Son musicales que vienen de fuera y bueno, pues un poquito por eso, ¿no? Por seguir fomentando la cultura. Así que voy a empezar con un musical que se llama Parade. Os cuento así brevemente. Parade tiene un protagonista que se llama Leo Frank, que es juzgado por haber asesinado a una muchacha. Si alguien sabe la historia me puede corregir, ¿eh? Pues levanta la mano y dice, vale, y si no, pues igual es verdad o igual es mentira lo que estoy diciendo. Continúo. Leo Frank es juzgado por matar a una muchacha, pero en realidad es inocente. Lo que pasa es que la prensa manipula. La prensa manipula un poco esto. No se sabe muy bien por qué, claro, entonces alguna triquiñuela tendrán por ahí que tapar para que al final este hombre sea juzgado y de hecho lo juzgan y acaba ahorcado. Este número, por favor, los móviles. Este número es justo, ¿cómo recoge el sonido esto? En el juicio, ¿vale? Es su declaración. Así que, bueno, estas son sus últimas palabras. Cuando quiera empezar. It's hard to speak my heart. I'm not a man who wears his soul. I let the moment pass me by. I stay where I am in control. I hide behind my work, safe, sort of what you say. I know I must seem hard. I know I might seem cold. I never touched that girl. You think I'd had a child yet, but haven't seen her face before. I swear I swore we barely met. These people try to scare you with things I never say.
no sense. I swear I don't know why. You see me, yes I am. You can't believe I'd lie. You can't believe I'd do these things. To lose the one is sinking and blind. To lose the fineness of it. I never got that child. I never rise my head. I stand before you, no. Incredibly afraid. I pray you understand. Gracias. Vamos a seguir con un número de este mismo musical, Parade. En este caso va a ser interpretado por Alba Montesinos y esta vez no va a ser en inglés, sino va a ser en castellano. Es una traducción que hizo Gonzalo Fernández y bueno, también jugamos un poco a eso, ¿no? A traducir cosas, que rompernos la cabeza mucho porque hay que hacerlo bien. Entonces, bueno, vosotros mismos podéis jugar. Igual no os mola, pero yo creo que la letra está conseguida. Alba, por favor. Cuéntanos un poco de qué va tu escena. Bueno, mi escena es la mujer de Lío, que pues, es el último momento que se dirige a la prensa antes de que terminen de condenar a su marido, y es el último momento que pues, se dirige a la prensa por todo lo que ha pasado, demostrando que su marido es inocente y él lo cree. Bueno, la canción es preciosa y mejor con música.
Bravo, Alba, bravo. No pasa nada, estas cosas pasan, nos equivocamos. No sé qué va ahora. Dani. Bueno, voy a presentar a nuestro pequeño de la compañía, que junto a nuestra otra pequeña de la compañía son hermanos. Pero bueno, en este caso le toca a él, Dani. Dani nos va a cantar Me llena de magia, del musical Fama. Conocéis seguramente la serie, la película, pues hay un musical. Este sí es un poquito más conocido aquí porque ya se ha hecho, pero bueno, también lo metemos. Dani, un aplauso para él. El actor debe aprender a utilizar el sí mágico. ¿Qué pasa si desde el momento de la aparición del sí, el actor pasa de un nivel de realidad a un nivel de vida creado o imaginado por él? Creyéndose esto, el actor puede empezar a crear. Me llena de magia poder ser mejor de lo que soy, hacer de lo escrito en un guión más que una función. Me llena de magia dejarme llevar por la pasión, dejar que se escape la emoción desde el corazón. Me llena de magia poder interpretar y comprender la esencia de las obras de Millet, Molière, Pinter, Rassinoni. Saber hasta qué punto hay que arriesgar, ser otro Dustin Hoffman o un De Niro. Quiero conseguirlo. Puedes luchar para llegar hasta el final. Me llena de magia hacerles creer que es de verdad, que no soy un loco con disfraz, que puedo darles más. Me llena de magia. Bueno, nos vamos a ir al mundo Disney por un momento, con un autor muy conocido por muchos de vosotros, pero seguramente si digo el nombre igual no lo sabéis. Alan Menken. Alan Menken es el autor de dibujos musicales como Aladdin, Pocahontas, La Bella y la Bestia. También creó una película musical que se llama Newsies. Newsies, hemos tratado de traducirlo, pero dejémoslo en repartidores de periódico, ¿vale? Va un poco sobre eso, sobre unos no sé qué año exactamente. Finales del siglo XIX. Bueno, es una huelga de repartidores de periódico. Y bueno, pues este es un tema en el que el protagonista, Jack, en un acto de ya no puede más, pues canta que quiere irse de ahí, se quiere ir a Santa Fe. Once we finally got a headline, Newsies crashed as was a deck. Crutches calling me them Christians to dance slow. Guys are fighting, bleeding, falling, that's the good old Captain Jack.
Captain Jack just wants to close his eyes and go! Let me go far away, somewhere they will never find me, and tomorrow won't remind me of today. When the city is finally sleeping and the moon looks so and gray, I get on the train that's bound for Santa Fe. No more running, no more lying, no more failment denying in my pain. Just the moon so big and yellow, and tonight right here today. Dreams come true, did they do in Santa Fe? Where does it say you gotta live and die? Where does it say you guy can get you break? Why should you only take what you give in? Why should you spend your all life living drunk when there ain't no future? Even at 17, breaking your back for someone else's sake. It's a life that seems to switch out of a chain of sin. Part of the lousy headlines and the galaxy between. That's embedded in my head. 'Cause I dare if I can come in here today. I got nothing if I ain't got Santa Muchas gracias. Qué bonito. Bueno, vamos a finalizar este show con un tema muy especial para mí, yo creo que para nosotros, porque es un temazo de un musical muy diferente, conocido como In the Heights. Tiene que cantar aquí, ¿eh? Sí. In the Heights es un musical muy moderno, muy latino, muy salsero, que mezcla pues eso, salsa, funky, jazz, hip hop, y está basado en un barrio, Washington Heights, que es un barrio latino de Nueva York, que cuenta un poco las peripecias de su protagonista, que es Usnavi, y su entorno, ¿no? Entonces, poco más que contar. Yo es que prefiero que... No es morro, ¿eh? Es que mola que también investiguéis. Ya sabiendo estos datos, también la curiosidad mató al gato. Nosotros os vamos a cantar aquí con la gran maestra Cintia Rosado When You're Home, que es una canción de esta hora. Vamos allá. The world was just a subway ride, and the ones last night climbed a dead line to my place. There's no night train now. Right.
and my thought took shape on the fire escape. Can you remind me of what it was like at the top of the world? Come with me. We begin to light with the stop of my corner fire hydrant. You were opening every side. Gonna race that crazy monkey face like him, but I heard the sirens, and then I real like him. Real mama sneaks back window and let me in, you're coming to get me. You were always in constant trouble. Lay you down with them and hide you be there inside. And what's easier I mean, than not everything is easy when you're home. The streets a little kinder when you're home. Can't you see that their days squirrel? Maybe it's just me. I gotta know you're so you wanna know. It's on a Saturday night, it's not as getting low. Maybe making my way, take a shot, but this game's got a perfect shape spot. I like running has what I go back stop. We'll go back to down. And it's now you bring this radio. With volume high, we're combined. When you're home, it's not that cooler when you're home. The song you are hearing is a neighborhood just cheering you alone. Don't say that. What's wrong? Don't say that. When I was younger, I demanded what would happen if my parents had said in Puerto Rico. Who would I live if I had never seen Manhattan? If I lived in Puerto Rico with my people, my people. I feel like all my life I tried to find the answer, working harder than Spanish, learning all I can. I'm so blind, might find the answer I stand for. Instead of asleep, thinking I'm supposed to be. So please don't say you're proud of me when I've lost my way. Then can I say I could get my mind off you all day? Listen to me, that may be how you perceive it. May not please believe me when you find your way again. You're gonna change the world out there, and I've got the right to say we know. This was your home. Welcome home. Welcome home. Subid, por favor. Muchas gracias. Y recordad que si os queréis hacer socios, ahí tenemos los papeles, ¿vale? Muchas gracias por venir.